Bienvenidos a un nuevo programa de Pabellón X. En esta oportunidad vamos a conversar del libro Inventamos o Erramos de Simón Rodríguez, un personaje histórico venezolano que nació en 1771 y murió en 1854. Su gran pasión fue siempre la educación. Cuando no estaba ejerciendo la educación, escribía, y es por eso que hay muy pocos textos escritos por él, porque generalmente él era más de la práctica que de la teoría. El libro Inventamos o Erramos consta de 6 textos. El primero es Reflexiones sobre los defectos que vicia la Escuela de Primeras Letras de Caracas y medios para lograr su reforma por un nuevo establecimiento. Eso lo escribió en 1794. El segundo texto, El Libertador del Mediodía de América y sus compañeros de armas, defendidos por un amigo de la causa social, escrito en 1830. El tercer libro es Luces y Virtudes Sociales, escrito en 1840. El cuarto libro, Sociedades Americanas, en 1842. El quinto libro, o el quinto texto, Extracto sucinto de mi obra sobre la educación republicana, escrito en 1848. Y el sexto libro, Consejo de amigos dado al Colegio de la Tacunga, escrito entre 1850 y 1851. En cada uno de estos textos, el lector o la lectora van a encontrar que las ideas educativas son el centro de este libro. Ideas educativas revolucionarias para su época, porque este fue un hombre adelantado a su época. Entre las ideas que él defendía era que todas las personas tenían derecho a la educación, sin importar su color de piel o el nivel económico o el estatus social que tuvieran. Cosa muy loca en aquella época, porque estamos hablando de una época en donde solamente tienen derecho a estudiar los hijos de los blancos, los hijos de los descendientes de españoles, los esclavos negros no tienen derecho a la educación, los indios no tenían derecho a la educación. Y bueno, esas eran ideas muy revolucionarias para esa época. Él también quería, otra de las ideas que están aquí en este libro, es básicamente la de enseñar oficios que hicieran posible que la gente colonizara su propia tierra, que la gente pudiera desarrollarse en su propia tierra de una forma más humana, siendo más libres. Entre ellos, una de esas ideas era la de acostumbrar a la gente al trabajo, y para eso él quería que en estas escuelas, se le enseñaran a los hombres, se le enseñara albañilería, carpintería y herrería, porque él decía que con la tierra, con la madera y con el hierro, con los metales se hacían las cosas más útiles y las cosas más necesarias. Otra característica de sus textos es la grafía. Era muy diferente a la de los escritores de su tiempo. Él buscaba compartir sus ideas, sus sentimientos, sus aspiraciones, sus proyectos, sus profecías, sus ideas que él quería que se hicieran realidad de una forma que ya el texto en sí fuera una imagen, y que entrara como texto y que entrara como imagen. Por eso él jugaba con la vista y con el oído en sus textos. Este tipo de grafía estaba hecho para
para que la gente pudiera memorizar rápidamente, pudiera aprender rápidamente las ideas que Simón Rodríguez había plasmado en sus libros. Al final de su vida, ya anciano, Simón Rodríguez, él tuvo que vender velas en el siglo de las luces, porque era un personaje, aunque era un personaje reconocido como loco o como genio, era un tipo sumamente pobre y que tuvo que vender velas para sobrevivir sus últimos años. Fundó muchas escuelas, sí, pero eran las escuelas más solitarias que podías imaginar. Una de esas era también por sus extravagancias. Una de esas extravagancias que él tenía al momento de educar era que colocaba en dos filas a sus estudiantes y se desnudaba totalmente y enseñaba anatomía con su propio cuerpo. Una cosa muy llamativa, y si lo hace ahora también es llamativa y hasta preso podría ir. Bueno, es por eso y por mucho más que yo recomiendo leer este libro. Y bueno, hasta la próxima. Lean Inventamos o Erramos, de Simón Rodríguez.